¿Cómo se le da forma a algo que todavía no se puede ver? Muchas veces pensamos que crear es un acto puramente mental, tener una idea, dibujarla, ejecutarla, pero los verdaderos artistas saben que el arte real no nace en la cabeza, sino en el cuerpo. Nace de la capacidad de sentir antes de entender, de escuchar el silencio y de dejar que las manos hablen un idioma que la lógica no comprende. Hoy en Sintonía Intuitiva exploremos el proceso creativo con una de las formas más puras de meditación y canalización. Y lo hacemos en un lugar precioso, en Vila Nova Geltrú, entrando en el universo de un escultor y ceramista extraordinario. Hoy está con nosotros Nicolás Arroyave Portela. Nicolás, bienvenido a Sintonía Intuitiva. Qué paz transmite tenerte aquí conmigo y con esa arte maravillosa detrás de ti. Gracias, Fer, es un placer estar contigo también. Qué bien. Mira, vamos a empezar desde el principio este viaje contigo, ¿vale? ¿Te acuerdas de la primera vez en tu vida en que sentiste esta necesidad física de crear algo con las manos? ¿Y qué encontraste tú en el barro o en la arcilla que no te daban otros materiales? Pues mira, te voy a decir, porque esto fue cuando yo tengo una memoria muy fuerte, cuando tenía 5 años solo, estábamos en clase, ¿sabes? Y la profesora nos dio a todos una bolita de tierra y nos enseñó cómo hacer, digamos, una bolita de pellizco. Y con esto, este proceso me enamoré, ¿sabes? Sentí algo como me identifiqué con 5 años, imagínate. Wow. Y siempre esto quedó en la mente. Entonces, por todos los años que estaba estudiando en el colegio y todo, siempre quería ir a hacer clases de arte, sobre todo cerámica. La pintura, el dibujar, sí, pero lo que más que nada me llenaba era la cerámica. Entonces, siempre ha sido, digamos, una conexión muy fuerte desde entonces. Wow, te he encontrado prontito, ¿eh? La cerámica. ¿Y quiénes vemos? Sí, súper, súper prontito. Quienes vemos la cerámica desde fuera, sentimos que hay algo profundamente hipnótico, ¿no? Terapéutico en ver cómo moldear una pieza. Em, Cuando tú estás ahí tocando esta tierra húmeda, ¿sientes que el barro es el que deja moldear por ti? ¿O qué pasa? ¿Cuál es esta relación entre, cómo lo sientes entre tú y el barro? El barro de verdad es como un proceso de meditación total. Entonces, claro, hay una parte que es racional, es decir, hay como cosas que tú quieres investigar, quieres crear, tienes algo, yo muchas veces tengo una visualización bastante, uh, digamos, formada, entonces ya sé más o menos qué quiero hacer, pero también es verdad que me dejo ir y muchas veces, sí, también pasan muchas veces accidentes y de esos accidentes también vienen cosas muy buenas. Entonces es dejarte, es como un baile con el universo, ¿no? Es como te dejas también ir entre lo que es lo racional y lo que es lo inconsciente y canalizarlo y hacerlo consciente. ¿Me entiendes más o menos de lo que estoy tratando de decir, no? Sí. Entonces es muy intuitivo, claro, al final es muy intuitivo. Un Y baile el con el tocar, universo. sobre todo el tocar. Me encanta lo que dijiste, el baile, el baile con el universo. Sí, Qué chula esa idea. sí, sí, totalmente. Y, Sí, y mirando es totalmente atrás, esto. ¿sientes que había como un hilo invisible, una intuición sutil guiándote hacia este camino artesanal, incluso antes que empezaras a dedicarte a ello? Mira, al final, ¿sabes qué pasa? Es que mira, yo soy hijo de un médico y mi abuelo y mi bisabuelo, pero yo no tenía nada, no tenía esas posibilidades, no era muy bueno en las ciencias, biología, física, nada. No tenía esa capacidad. Yo siempre fui muy, muy artístico y muy de tocar, muy de esto. Entonces, lo bueno, ¿sabes? Cuando te di el ejemplo de que me enamoré la primera vez con la arcilla a los 5 años,
la verdad es que he tenido mucha suerte porque desde el principio de mi ser consciente siempre he sabido que tenía que ir por ese camino. Entonces, lo que más que nada tenía que como racionalizar un poco mi miedo, porque claro, irte por un camino que no tiene, no sabes cómo va a salir, pues tienes que tener mucha fe. Es como saltar la fe, ¿no? Es como tener un salto de fe. Y lo que también agradezco mucho a mis padres, que mi padre ya murió cuando yo tenía 14, pero siempre sentí de él y sobre todo de mi madre que nunca me metieron el miedo y vieron que yo de instinto me quería llevar por ese camino. Entonces nunca me forzaron a tratar de ser ni médico ni de hacer algo que era más seguro, ¿no? Como carrera. Pero sí, he tenido mucha suerte en ese sentido, porque ha sido algo que fue muy obvio. Hubiera sido como algo muy violento no perseguirlo yo. Es increíble como la aceptación de los padres es algo que no tiene Ya, precio, yeah. ¿verdad? No, porque también tener que pues, ir en contra de ellos hubiera sido muy difícil también. Ya. Y yo creo que esto pasa a mucha gente, sobre todo los artistas, porque claro, es una carrera que no sabes por dónde te puede llevar. Y es verdad que hay mucha gente que no llega a ser artistas o no llega a tener una formación, digamos, que les puede dar un sueldo, una manera de vivir. Y esto es difícil también. Vale, Nicolás, llévanos a un día de trabajo contigo, ¿vale? Entramos contigo por la puerta de tu estudio maravilloso en Milano Velas del Tru, un día cualquiera. ¿Cómo empieza a nacer esta obra? ¿Nace de un boceto estructurado o de una emoción abstracta que pide salir a través de tus manos? ¿Cómo empieza todo? Bueno, yo muchas veces yo trabajo en serie, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de trabajo hago. Um, por ejemplo, yo estoy ahora trabajando bueno, siempre uso el torno, principalmente uso el torno. Entonces, claro, esto ya es un proceso que estoy muy, muy conectado, ya son 32 años que estoy haciendo esto. Y entonces lo bueno es como, esto es una herramienta que lo tengo por natural. Entonces, lo único que tengo que hacer es enfocarme en qué quiero formar. Entonces, siempre tengo formas, ese tipo de texturas que yo muchas veces hago una pieza y luego lo voy formando, lo voy manipulando al final, que creo estas texturas. Y puede ser que cuando acabo una pieza, esto me da, o muchas veces tengo una visión que, esta pieza sería guay si también lo hago con un ángulo diferente o una textura que, ¿sabes? Va un poquito más, no sé, más detallado o esto o lo otro. Entonces, siempre de una pieza al otro voy cambiando cosas y también me dejo ir porque muchas veces tienes que dejarte fallar, ¿sabes? Fallar, ¿sabes? Es no tratar de que todo sea perfecto, porque como te dije antes, muchas veces nace cosas muy bonitas, muy buenas de los accidentes. Lo que hago después es mirar y puedo procesar un poco lo que está funcionando y lo que no. Entonces es un proceso también de eliminar cosas también. Lo que dice del accidente es como confiar en el proceso, me imagino, ¿no? Y me fascina la idea de ese momento en que el control desaparece. ¿Te pasa a menudo que vienes con una idea en la cabeza y acaba convirtiéndose en ese accidente que dices o que acaba teniendo como Sí, pero una vida propia, ¿no? sí, es verdad, pero ¿sabes qué pasa, Fer? Tienes que también estar abierto a eso, porque muchas veces tienes una idea muy fijo y te frustra un montón. Yo he tenido tantas veces, estoy haciendo la pieza, he estado ahí, como a veces una pieza puedo tomar 2 días en hacerla y al final me falla algo
O me frustro porque sí, al final veo que no va a ser no va a ser la pieza que tenía en mi cabeza. Y entonces estas cosas pero es después cuando proceso, digo, pero mira, esto está bien. Es igual cuando las piezas salen del horno. Muchas veces sale una esmalte que no sale como yo pensaba iba a salir y me siento muy decepcionado. Digo, uff, esta pieza no, es horrible, no me gusta nada. Y puede ser, después de unos 6 días, lo miro de nuevo y digo, wow, no, hay algo que me está gustando también. Entonces, lo bueno de muchas veces, digamos, la experiencia te lleva a un sitio donde no tienes que proclamarte tan rápido, ¿no? Lo que sientes por esa pieza o por ese proceso. Um, entonces, siempre estar abierto en ese sentido. Claro, cuando era más joven, era mucho más impulsivo y a veces en el momento de que veí que había algo que no me gustaba, pues lo destruía, ¿sabes? Lo sacaba ya de encima y lo quería destruir. Ahora no, ahora como tomo un poco más mi tiempo y a ver si con el tiempo hay cosas, hay calidades que me gustan, ¿no? Es que comparado con la vida misma, ¿no? A veces queremos Sí, forzar las cosas totalmente. y No, están no pasando tomar por la una decisión razón. tan rápido. Sí, están pasando por una razón y no ese momento no la vemos y como No, dejamos las cosas sentar y como tú dijiste, ¿no? 6 días más o menos ves que quedó súper guay, súper chulo. exacto, dejar todo asentar un poquito. Es como las emociones, ¿no? Cuando estás en ese momento y las emociones te llevan a un lugar que sientas mucho, pero bueno, no es bueno tomar decisiones cuando estás en ese momento. Es mejor dejar todo asentarse y así puedes reflexionar mucho mejor. ¿Sabes? Nicolás, la intuición es la brújula de este podcast. Sí, Y para sí. tú, que eres un artista, ¿qué significa la intuición? ¿Cómo se manifiesta en tu día a día? Pues mira, la intuición para mí puede ser cosas, ¿sabes? Puede ser algo de algo, tomar una decisión, ¿sabes? Pequeña, digamos, pero yo muchas veces las decisiones muy, muy grandes que he tomado muchas veces vienen de la intuición. Y es muy fuerte, Fer, porque también yo te puedo decir, cuando yo me mudé de Londres, ¿sabes? Que estaba yo viviendo en Londres 20 años y decidí mudarme a Barcelona, esto fue una decisión muy grande. Pero ¿qué pasó? Los últimos 2 años en Londres me pasaban cosas difíciles. Londres me había abrazado, pero después noté esta energía que me estaba rechazando y me di cuenta yo siempre estaba diciendo, no, voy a esperar un mes más, no, esto me va a salir, esto me va a salir. Una vez que tomé la decisión de irme a Barcelona, el universo se abrió, la energía que entró fue brutal, todo fue como facilitándome para poder ir a Barcelona en lo más, en una manera más fácil de todo. Y esto me di cuenta de cuando tú estás muy resistente a lo que tú de verdad deseas, ahí es donde no funciona. Pero una vez que te abres y sigues con tu camino, que es el camino que la verdad, la intuición es muy importante, pues el universo te abre y es una energía brutal, porque a veces se estanca la energía. Pero cuando hay esos momentos, que he tenido momentos así 3 o 4 veces en la vida, donde ha sido del, ¿sabes? 2% al 100%, pues me va mostrando que hay que tener mucha fe en tu intuición. Y si no tienes fe en tu intuición, pues es donde te vas al derribo, ¿sabes? Y otra cosa también es que em, creo que también cuando te dejas, tienes fe en tus decisiones y te vas del lado más racional, ¿no? Porque es muy fácil ser muy racional y te vas al lado más intuitivo, pues también es como un músculo que lo vas usando y este músculo
¿sabes? Puede tener más y más fe en ello. Porque como autónomo y artista, yo nunca he tenido, digamos, un sueldo propio o no he tenido, he tenido que tomar riesgos, pero lo bonito es que muchas veces el universo me deja ver poco a poco que no son riesgos al final. Con esa intuición pura, siempre me salen las cosas bien y son milagros muchas veces. A veces son un mes que no sé dónde me va a entrar el dinero y ¡pum! Me entra porque he tomado esa decisión más intuitiva. Esto también, de muchas maneras, se puede ver como un poco de magia, ¿no? Pero yo entiendo que mucha gente a veces no ven las señales de la vida porque también tienen una vida más rígida, tienen el sueldo, tienen la familia, tienen todo muy como ya hecho, entonces a veces no ven las señales. Pero como mi vida no tiene nada como fijo, no ha tenido mucha cosa fija, pues a veces las señales las veo muy... Y también las señales muchas veces, cuando la energía está totalmente estancada. Qué extraordinario. Me ha encantado escuchar eso. Sabes que cada vez que veo una escultura, hay una pregunta que me pregunto, ¿cómo el artista sabe que está terminada? ¿Sabes? Es una decisión mental que tomas, es un pálpito físico en plan, ya está, no lo toques más, está lista. Fer, esto creo que esto es experiencia, Vale. porque yo también muchas veces me he pasado, ¿sabes? Hay una pieza que digo, esto está muy bien, pero voy a empujarlo un poco más y a empujarlo y empujarlo, ¿sabes? Algo falla, no funciona. Pero eso está bien también, eso es lo que te digo. También tienes que soltarte que a veces ir lo más lejos que puedes ir y si no funciona, pues es la experiencia ya te dice, pues cuando hay una pieza que ya está, dices, no, esto ya está. Esto es como ese músculo que ya te escucharlo, ¿no? Pero claro, cuando somos más jóvenes o no creamos, no tenemos tanto fe en nuestra intuición, pues a veces nos vamos más allá. Pero está bien, también estoy tranquilo con la idea que puedo, sabes, que puedo arruinar una pieza. Es decir, no, no ha salido tan bien como era hace 10 minutos, ¿sabes? Eso está bien, no pasa nada. Qué guay escuchar eso. ¿Y te ha pasado alguna vez de empezar a crear una pieza sin entender absolutamente nada de lo que estabas haciendo y meses o años después mirar esa pieza y decir, madre mía, ahora entiendo perfectamente qué proceso interno estaba canalizando aquí? Mira, te voy a hablar muy rápido porque de una serie que yo hice que se llamaba Todo sobre mi padre. Y eran piezas de pared que hice, una serie, y duré como 3 años. Y esto fue un momento muy difícil en mi vida porque yo, después de muchos años haber llegado a un lugar bueno, que estaba vendiendo bien mis obras y todo, pero había como algo dentro que me decía que ya no quería hacer esas piezas más. Y eso era propio, eso iba en contra un poco digamos, lo que era mi carrera. Pero algo me estaba diciendo, tienes que hacer esta serie, que era sobre, digamos, ya te expliqué que mi padre murió cuando yo tenía 14 años y no fue hasta 20 años después que pude de verdad canalizar un poco la pérdida de mi padre y poner esas emociones en esta serie. Y no fue consciente, claro, el proceso fue en crear mis piezas en el torno, pero cortarlas y ir formando mapas y banderas, porque mi padre era español, nació en el sur de España durante la guerra civil y después se fue a Colombia, donde estaban sus padres, después bueno, se escaparon de España y luego él como psiquiatra vino a Inglaterra a hacer un trabajo en Oxford y se quedó
y conoció a mi madre cuando iba volviendo a ver sus padres, ¿no? Y conoció a mi madre, que era colombiana, y se casaron y vinieron a vivir a Inglaterra. Y después los tres hijos nacimos ahí como ingleses. Pero claro, yo siempre tuve una conexión con España y con Colombia y quería como conectar con la pérdida de mi padre, pero también con mi identidad, ¿no? Porque había como algo de confusión. Y esto te lo digo un poco porque fue después de haber hecho esta serie que me di cuenta qué fuerte fue el proceso de abrirme yo mismo, simbólicamente haciendo estas piezas en 3 dimensiones y luego cortándolas y creando estas mapas planos, era como un proceso de abrirme a mí mismo. Y esto fue algo que me di cuenta años después. Yo digo, qué fuerte es esto. Súper Fue terapéutico. como sí, muy terapéutico y también fue un proceso muy emotivo y simbólico del proceso que siempre había hecho, pero lo usé de otra forma. Sí. El cerebro entiende, ¿no? Muchas cosas a través de rituales y psicomagia y Sí, claro. sí, el ritual es muy importante. Es que yo me doy cuenta que también antes me estabas preguntando que era mi día a día. Es que mi día a día es un ritual, es ir al torno, ¿no? Eh, Preparar lo que es el barro antes. Y son como momentos, cada proceso es un momento de ritual, totalmente. Y a veces por eso te pierdes. Y hay momentos que te enfoques, pero cuando también cuando te estás enfocando, también estás en otro, no estás en otro lugar, estás en un momento, pero no sé cómo explicarlo. Muchas veces yo miro la hora y son 4 horas han pasado y no me he dado cuenta. Wow, qué interesante este proceso, ¿no? De terapia Sí. del luto. Em, Sí, es un como tipo terapia mágico, por mm, decirlo. Y poder hacer eso es de verdad un privilegio también. sí. Nicolás, el barro es frágil, entiendo que se agrieta, se rompe en el horno, ¿no? A veces no tolera la presión o hay que medir la temperatura y a veces no funciona. ¿Qué es que te ha enseñado la cerámica sobre la frustración, sobre el fracaso, sobre, bueno, el soltar el control que estábamos hablando antes? Sí, Fer, esto es muy buena pregunta. Mira, es como te estaba diciendo también antes, que lo que me ha enseñado el proceso, digamos, ¿no? De la cerámica es que sí, se puede agrietar, se puede romper, se puede, pero al final lo más importante casi es el proceso y saber que siempre puedes volver a, a hacerlo, ¿no? Nunca vas a perder lo que es la esencia de la pieza, porque la esencia muchas veces es el proceso y la obra física solo es una parte de, de, del resultado. También lo que es importante es el resultado, es el proceso. Muchas veces esto es con mis estudiantes, siempre se los digo. Entonces, no enloquecerse con el producto final. Y muchas veces las piezas que tienen algo de alma son esas piezas también que pueden tener algún fallo o algo que te habla. No son las piezas más perfectas técnicas. Eso también con el proceso a veces de mirar mi obra después que se ha acabado. Um, es verdad que hay piezas que brillan y no sabes por qué. Pero lo importante es saber que aunque tus piezas pueden romper, pueden fallar, eh, tú no estás roto, ¿sabes? Es como, y no dejar sentirte esa manera,
esa emoción fuerte de decepción. Pero esto con la experiencia también. Súper mensaje y tú no estás roto. Ya. Y si alguien está escuchando ahora mismo y siente esa pulsión creativa por dentro, sea por pintar, sea por escribir, moldear, cambiar algo en su vida, pero no se atreve por miedo no, porque el principio nunca hacemos bien, es muy imperfecto. Em, ¿Tú qué dirías a esta persona? Mira, pero yo también creo que no todo el mundo está hecho para seguir un camino que tiene mucha incertidumbre, ¿sabes? Em, pero sí creo que todos nos podemos dejar fluir en el sentido de la creatividad. Y hay muchas formas de ser creativos también. Puede ser escritura, pintura, escultura, música, actuar, muchas cosas. También la forma de pensar es crear, ¿no? Creativa, digamos. Entonces, yo diría que, como te digo, no todo el mundo está hecho para hacer una carrera en esto, pero sí todo el mundo se puede expresar. Y eso también te da algo muy importante en la alma. Porque, por ejemplo, yo nunca empecé el camino pensando que me iba a dar también un tipo de no sé, de enseñanza en personal, ¿sabes? Muchos problemas y cosas que he tenido interior le he podido sacar a la luz. Y esto fue un regalo, porque no fue, digamos, algo que pensé que iba a poder hacer con ese proceso. ¿Y qué te gustaría que una persona sienta en el cuerpo cuando se ve delante de una de tus obras? Bueno, yo espero que paz y también curiosidad a veces porque mis piezas tienen muchas formas, texturas, yo creo que vibran mucho. Entonces, curiosidad de dónde viene esta idea, ¿no? De dónde, a veces también una cosa que aprendí que cuando he estado, por ejemplo, en ferias de arte y he estado hablando con gente interesada en mi obra, a veces me frustraba también el sentido que, ¿por qué no ven la idea? ¿Sabes? Esto es muy obvio para mí, la idea de dónde viene, ¿por qué no lo adivinan? Y muchas veces solo lo aprecian por el color o por una textura o algo y no ven el mensaje más profundo que claro, yo quiero emitir. Pero también eso es una forma de control. Entonces, es aceptar que lo que uno siente, cualquier persona que está enfrente de mis piezas, que toma un poco de placer en la forma o el color, o también vea ¿no? el mensaje que he podido emitir o tienen curiosidad de saber más, todo está bien, todo está perfecto. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido hoy, esos mensajes tan bonitos de dejar el control, de confiar en el universo, en confiar en nuestra intuición, por traernos al silencio de tu taller, esta forma tan bonita de crear, ¿no? Y de vivir desde ese sentimiento, ¿no? Que nos has pasado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fer, ha sido un placer de verdad. Y creo mucho en tu proyecto. Si esta charla ha despertado algo en ti, síguenos para apoyar nuestro proyecto, comparte el episodio con alguien que también siente que hoy necesita reconectar un poco con su propia sintonía. Y hasta la próxima.